Saludos cordiales. Damos inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para hablar acerca de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Estamos muy felices, gracias al siervo de Dios, el presbítero Julio César. Estamos recorriendo varios lugares y conociendo a muchas gentes que también están conectadas con la espiritualidad del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y hoy con inmensa alegría anunciamos que estamos nada más y nada menos que en el Seminario Mayor del Paraguay, Nuestra Señora de la Asunción. Y es un lugar de mucha esperanza para el mundo, especialmente para los cristianos, porque en este lugar se lleva adelante la formación de los futuros sacerdotes del Paraguay. En realidad son sacerdotes de Dios, así como lo fue el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y vamos a tener una entrevista muy interesante con los seminaristas, porque acá ellos tienen una experiencia y tienen un centro de espiritualidad que lleva el nombre del siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Es por eso que nuestra alegría es muy grande y vamos a escuchar la experiencia, la vivencia de cada uno de los seminaristas que van a compartir con nosotros esta programación. Vamos a dar inicio al programa elevando la oración para pedir por la pronta beatificación del siervo de Dios, el presbítero Julio César, agradecerle a Dios por darnos esta nueva oportunidad para hablar de su siervo y a través de su siervo también para presentar su reino. Pedimos también la intercesión de la Santísima Virgen, nuestra gran Señora y protectora, principalmente a la Virgen, Nuestra Señora de la Asunción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes que nos reciben acá, una gran alegría realmente. Y bueno, empezamos hablando acá con Catalino Colmán, un poco el que está haciendo de responsable en recibirnos, y estamos acá con una cantidad de seminaristas muy contentos realmente, como estaba diciendo. Ustedes constituyen una gran esperanza para nuestra iglesia, pues en el día de mañana, con la bendición de Dios, van a llegar a ser sacerdotes del Altísimo, así como el siervo de Dios deseó mucho, ¿verdad? Y para él fue lo máximo ser sacerdote del Altísimo. ¿Qué tal, Catalino? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias también por su presencia. Y como ya dijiste, yo soy Catalino Colmán. Soy de la diócesis de San Lorenzo. Estoy en el 6º curso, que sería el 3er año de la etapa configuradora, ya en el penúltimo año de la formación inicial. Sí, decime, Catalino, ¿cuántos años abarca la formación para ser sacerdote? Y son 8 años en total. Tenemos un primer año de propedéutico que lo hacemos en Cacupe, que está el seminario también mayor San José, y luego ya pasamos acá en la sede de Asunción,
que es Nuestra Señora de la Asunción. Y aquí estamos 7 años. Durante 7 años estamos acá. Hacemos 3 años de filosofía y luego 4 años de teología. Y con eso terminamos la etapa formativa en el seminario, la etapa inicial. Sí. Decime, ¿cuántos seminaristas aproximadamente están acá en el seminario mayor en estos momentos? Estamos aproximadamente 115 seminaristas, desde lo que sería la etapa del primer año que le decimos acá CPI hasta el 7º curso, que es el último año de la formación. Sí. Son seminaristas que vienen de diferentes puntos del país. Exactamente. Este es un seminario diocesano a nivel nacional, entonces todas las diócesis envían sus seminaristas a este seminario. De diferentes lugares del país estamos acá. Yo particularmente soy de la ciudad de Capiatá. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo es el día a día de ustedes? Y iniciamos bastante temprano. Nos levantamos a las 6 por lo general, ¿verdad? Para el aseo. Después a las 6:20 tenemos la oración. Normalmente rezamos laudes a las 6:20 o en algunos días el rosario, o si tenemos también a veces misa ya a la mañana a esa hora. Y luego tenemos el desayuno a las 7, poco de 15 minutos aproximadamente. Luego ya nos preparamos para ir a la facultad hasta de 7:45 hasta las 12. Luego tenemos la hora del almuerzo a las 12:15. Después tenemos un pequeño descanso hasta las 14 horas. E intercalamos la actividad de lunes, miércoles y viernes. Tenemos hora de trabajo de 2 a 16 horas aproximadamente. Y los martes, jueves y sábado tenemos hora de deporte. Luego de eso tenemos hora de estudio, que son 2 horas, entre 3 horas aproximadamente. Y luego nos preparamos ya para la misa, que normalmente tenemos a la tarde. Y posteriormente tenemos la cena. Después tenemos una oración de la noche que completa y con eso culminamos el día. Eso sería más o menos la rutina diaria de nosotros acá en el seminario. Yo soy Héctor Yegros, soy seminarista de la diócesis de Carapeguá, de la parroquia San Blas de la ciudad de Tebicuarimí, justamente de la misma diócesis del Padre Julio César. Y estoy cursando mi primer año en la etapa configuradora. Ya sería mi 5.º año de formación en el seminario. Mi nombre es Miguel León, yo soy seminarista de la diócesis de San Lorenzo, perteneciente a la parroquia San Antonio de Padua de la ciudad de San Antonio. Actualmente estoy cursando el 3.er año de la etapa configuradora, el penúltimo año de la formación inicial. Muy buenas tardes, mi nombre es Adrián Ábalos, soy de la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo, Guairá. Soy de la zona de Paso Yobay, tengo 19 años y soy de la primera etapa discipular CPI. Soy uno de los primeros que pasan de KQP este año, ya culminando. Mi nombre es Pedro Damián Vera, soy seminarista de la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo, de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Paso Yobay, y estoy cursando... Sería mi 4.º año en el Seminario Mayor Nacional del Paraguay, acá en Asunción, 3.er año de la etapa discipular. Un placer compartir con ustedes. Mi nombre es Eduard Pedroso, soy también de la diócesis de Carapeguá. Mi parroquia es Virgen del Rosario de la ciudad de Acay. Estoy en el primer año de la etapa discipular. Este sería el 2.º año en el seminario. Mi nombre es Paulo Samuel Barreto Melgarejo, soy seminarista arquidiocesano. Mi ciudad es Luque, soy del Santuario Virgen del Rosario de la ciudad de Luque. Tengo 19 años y estoy cursando el primer año discipular, que es CPI. Mi nombre es Diego Ramón López Fernández, soy de la diócesis de Ciudad del Este y pertenezco a la parroquia Niño Jesús. Estoy actualmente cursando el 5.º año, que sería el 2.º año de la etapa configuradora, y para mí es un placer poder compartir con todos mis compañeros y también al estar en este programa para poder difundir un poquito sobre cómo compartimos y cómo vivimos la espiritualidad del Padre Julio César. Mucho gusto. Es Jorge Antonio Mañotti Mesa,
Yo soy seminarista de la diócesis de Cacupé, de la parroquia San Rafael Arcángel de Juan de Mena. Y es un placer para mí compartir con ustedes, con Luis, para compartir la vida del padre Julio César Duarte Ortellado. Y vemos aquí en el seminario cómo nosotros, los seminaristas de las distintas diócesis del país, tratamos de conocer más la vida del padre Julio, vivir su espiritualidad y sobre todo para expandir también, ¿verdad?, la oración por el siervo de Dios. Bien, extraordinario, estamos conociendo a muchos jóvenes paraguayos que están optando por el camino de Dios. En realidad todos estamos en el camino de Dios, pero ellos están en esta vocación sacerdotal justamente para convertirse en nuestros guías espirituales y los representantes de Cristo acá en la tierra. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque para entrar en el segundo bloque, hablar ya directamente acerca de la experiencia que ellos tienen en relación a la espiritualidad del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Volvemos enseguida. Desde Ñandeyarañe'e, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe'e, comunicando la fe, uniendo corazones. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Guarajuisha, Paraguay, Progresa, Pema,
Iduarte ortellado cobe Ñamberu que se oyero viaba peomema Tesai prawapu apabe Imita vive amoka asapape. Estamos de vuelta después de conocerle a estos jóvenes extraordinarios que han optado por el camino de Dios a través del sacerdocio. Vamos a entrar a hablar acerca de la experiencia, la vivencia que ellos tienen acerca del siervo de Dios, la espiritualidad del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, este gran sacerdote paraguayo que está camino a los altares, conociendo la historia de la vida del Padre Julio. Realmente nos sentimos muchas veces entusiasmados y también emocionados, porque él desarrolló una vida, optó totalmente por esta vida de entrega a Dios y anheló desde niño prácticamente, anheló ser sacerdote de Dios. Y ya siendo seminarista, a través de las muchas cartas que le escribía a su madre, a su padre, a sus hermanos, hermanas, siempre él manifestaba esa entrega total al servicio del reino de Dios. En una de esas cartas él le decía a su mamá que no iba a ser suficiente ser sacerdote, ¿verdad?, si él no llegaba a ser santo. O sea, él tenía muy claro el camino de la santidad, que era su meta, digamos, la meta principal de su vida, llegar a ser santo. Bueno, yo creo que esa meta, ese deseo que él tuvo siempre, es la que vamos llevando nosotros también a través de nuestro testimonio de vida, a través de nuestra vivencia, para completar lo que falta en este momento en la vida del siervo de Dios, para que él sea reconocido como santo por la Iglesia Católica. Y, en fin, vamos a escucharle a Catalino cómo ustedes están viviendo. Ustedes tienen un centro de espiritualidad. Si nos podés explicar un poco acerca de esto, Catalino. Sí, exactamente. Me gustaría un poco explicar así cómo surgió. Y me comentó el seminarista que había iniciado, que es un seminarista que ya terminó su estudio el año pasado, ahora ya es diácono. Y él me estuvo comentando que la espiritualidad inicia oficialmente en el año 2019. Él tuvo así varios intentos de ofrecer así triduo de misa en honor al Padre Julio, y así se le fue ocurriendo para poder tratar de iniciar una espiritualidad acá en el seminario. Y le dijeron que propusiera así, entonces propuso al equipo directivo y se le fue aceptado. Y oficialmente iniciaron ellos la espiritualidad en octubre del año 2019, la primera reunión. Y desde ahí entonces iniciamos también a tener este espacio de poder conocer un poco más lo que es la vida del Padre Julio. Y actualmente nosotros estamos 28 participantes, no estamos todavía acá, pero estamos 28 participantes en este año. Y como ya escucharon, somos de diferentes cursos, de diferentes diócesis, y nos reunimos una vez al mes, el tercer miércoles de cada mes. Después de la cena, a las 21 horas aproximadamente, nos reunimos y compartimos ahí un poco lo que es siempre hay uno que se compromete a leer un fragmento de la vida del Padre Julio, viene, lee, comparte, y de acuerdo a eso nosotros también vamos opinando, conociendo un poco más, y así nos enriquecemos también de lo que es la vida del Padre Julio, y eso nos va ayudando también en nuestra vida vocacional y nuestra vida espiritual acá en el seminario, en nuestra formación. ¿Cómo influye en la formación de ustedes, cómo influye la vida del Padre Julio? Según la Ratio Fundamentalis,
El seminarista debe de vivenciar 4 dimensiones para ser un candidato apto al sacerdocio. La dimensión humana principalmente, la dimensión espiritual, la dimensión pastoral y la dimensión intelectual. La figura del Padre Julio increíblemente abarca estas 4 dimensiones. Es decir, cuando leemos su vida, sus escritos, uno se enriquece. Y personalmente como seminarista puedo decir que se ve e irradia este testimonio de la vivencia de la vida humana en el Padre Julio, que siempre fue una persona cercana, tanto desde el seminario con sus compañeros seminaristas, ya siendo sacerdote también con las personas, con sus parroquianos. Entonces se veía esta dimensión humana que también proyectaba objetivos sociales. Uno se va por Ubucuí y puede contemplar fácilmente muchísimas obras del Padre Julio César, hospitales, escuelas, capillas, la parroquia de Ubucuí, de Cucuó, de Mbuyapeú. Entonces esta dimensión humana es bastante rica en la vida del Padre Julio César, en la cual nosotros podemos crecer también como seminaristas. En cuanto a su dimensión espiritual, nosotros quienes nos formamos para ser sacerdotes diocesanos, nuestro carisma por excelencia es la caridad pastoral. Es decir, Cristo buen pastor. Por ejemplo, tenemos los franciscanos que siguen al Cristo pobre y crucificado, los dominicos que procuran la predicación y la meditación de la palabra de Dios, los carmelitas, la contemplación, es decir, que cada congregación tiene un carisma. Sin embargo, el sacerdote diocesano está llamado a vivenciar la caridad pastoral. Y el Padre Julio es vivo reflejo también en la dimensión espiritual de esta caridad pastoral, porque siendo sacerdote diocesano se ve en él la mística cristiana. Se pasaba horas delante del Santísimo, celebraba con solemnidad la Santa Misa. También su vida de pobreza, de deshacimiento, de abandono en cuanto a las riquezas es también increíble. Inclusive nuestro autor del libro de la vida del Padre Julio, el Padre Carlos Hein, hablaba de una pobreza franciscana en el Padre Julio César. Así también se ve una espiritualidad ascética, una vida sacrificada. Se la pasaba también ayunando por los proyectos de su parroquia, por los fieles, por las necesidades. Entonces se ve también esta espiritualidad ascética en él. Y se la pasaba horas, por ejemplo, en el confesionario. Tenemos, por ejemplo, a un San Pío de Pietrelcina que fácilmente uno puede testimoniar. También el Padre Julio César, esta vida entregada también en el confesionario. Entonces esto, en la espiritualidad del Padre Julio se ve esta vivencia profunda de la dimensión espiritual. Para nosotros los seminaristas es como un instrumento que nos ayuda a crecer también en esta dimensión. Y la dimensión pastoral, ni qué decir, su pastoral en vida fue exitoso. Las parroquias que construyó, también la organización de sus parroquias, de las capillas, de los laicos, hasta hoy día se puede reflejar en la ciudad de Ubucuí. Le trajo, por ejemplo, a las hermanas Hijas de la Misericordia cuando la educación paraguaya estaba en crisis por la reciente guerra. Entonces él consultó y consiguió también que las hermanas Hijas de la Misericordia vinieran aquí en Ubucuí y abriesen ahí un colegio para poder también atender a los niños y jóvenes. Entonces se ve este éxito en la pastoral del Padre Julio César, que es también alimento para nosotros, para nuestra formación. Y la dimensión intelectual también es interesante.
porque él, siendo un joven del campo, no fue un impedimento para sobresalir en las notas, en las materias. Por eso mismo, el obispo de aquella época le pidió para que viaje a Roma y ahí concluya sus estudios teológicos. Entonces, por algo, la dimensión intelectual del padre Julio, siempre, digamos, dedicado, estudioso. Si le costaba una materia, inclusive se la pasaba madrugando. Entonces es vivo reflejo de esta dedicación, de esta entrega total. En síntesis, podemos decir que el padre Julio es viva imagen de la caridad pastoral y de las 4 dimensiones que el seminarista, el candidato al sacerdocio, debe de vivenciar. Es testimonio que nos facilita a poder seguir a este Cristo buen pastor. Muy bien, excelente. Y muy interesante la experiencia que estás comentando, ¿verdad? Muy bueno no solamente para ustedes los seminaristas, sino para toda la gente que nos están viendo, que están escuchando este hermoso testimonio, porque eso también va renovando, digamos, la esperanza de la espiritualidad de los cristianos. Porque sabemos que los sacerdotes son fundamentales para que el reino de Dios tenga su continuidad, ¿verdad? A través de la celebración de la Santa Misa y, en fin, también la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, que es realizado por Dios a través del ministerio de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, contentos, estamos esperanzados en escucharle a ustedes. Entonces vamos a escucharle al otro compañero que nos relate un poco cómo influye en la espiritualidad de ustedes esta entrega extraordinaria del Padre Julio como sacerdote a su comunidad, así como estaba explicando tu compañero. Considero que la vida del Padre Julio influye de gran manera en nuestra formación, porque él también fue diocesano como nosotros que nos estamos preparando y demostró con su vida esa entrega total a Dios, esa entrega total a su ministerio sacerdotal, dando todo de sí siempre para edificar el reino de Dios, y eso lo mostraba siempre en el trato con los demás. En las reuniones se suele leer pequeños fragmentos de lo que fue su vida, y cada fragmento posee una riqueza muy grande al mostrarnos cómo fue el Padre Julio. Uno de los momentos que me llamó bastante la atención de su vida fue que cuando él viaja a Roma para concluir sus estudios, siempre se mantenía comunicado con su familia, y el trato que tenía con sus padres era un trato bastante cariñoso. Demostraba todo el amor de Dios por sus padres en su persona, y eso también lo reflejaba en su feligresía. El trato que tenía con la gente para él fue algo muy importante, y eso demostraba el verdadero rostro de Cristo en su persona, en su ministerio. Y otro relato que bastante me llamó la atención personalmente fue cuando en tiempos de guerra, cuando en una de las batallas salimos victoriosos, los soldados fueron junto a él para festejar este momento, y él les dijo que él no iba a salir porque quería quedarse a rezar por todos los difuntos, incluso por los difuntos de los enemigos. Y ahí se ve también ese espíritu de entrega en la oración del Padre Julio que mostró durante su vida, y que eso también fue base fundamental para su ministerio. Muy bien, excelente, extraordinario. Estamos acá en el Seminario Mayor del Paraguay, Nuestra Señora de la Asunción, compartiendo esta hermosísima experiencia de los seminaristas acerca de la espiritualidad de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Vamos a seguir escuchando todavía muchos relatos. Ellos van a seguir compartiendo con nosotros sus experiencias también, para que también nosotros estemos conectados con ellos. Nosotros tenemos que estar conectados con nuestros seminaristas
acompañarles y apoyarles a través de nuestra oración, fundamentalmente para que ellos, a través de esta formación, puedan convertirse también en servidores de Dios, en sus hermanos, así como lo fue el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa para seguir hablando con todos los integrantes que están acá, que nos van a ir comentando sus experiencias. Comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Desde Ñandeyarañe, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe, comunicando la fe, uniendo corazones. Bien, estamos nuevamente para dar continuidad a esta hermosa programación. Vamos a hablar con el seminarista que nos está comentando que él viene de la diócesis de Villarrica. Nos ha comentado un poco su experiencia también acerca de la espiritualidad del siervo de Dios, del Padre Julio César. Como ya me había presentado, soy Adrián de la diócesis de Villarrica. Y como seminarista, soy de la etapa discipular, primer año. Y para comenzar, para entrar a la espiritualidad del Padre Julio, hay dos jerarquías, se puede decir, la del Padre Julio, la espiritualidad y también la Legión de María. Me llamó mucho la atención espiritualidad del Padre Julio. No había yo escuchado, pero sabía que había un presbítero de Carapeguá que se está intentando canonizar y me llamó la atención y quería saber en qué consistía. Y les pregunté a algunos compañeros de otros cursos ya mayores y me lo mencionaron y yo, entusiasmado, me adherí al grupo y comenzaron a hablar sobre la espiritualidad. Una parte que me llamó la atención en esos primeros días que yo participé fue la de la parte de la guerra.
ya ganada, como la humildad del Padre Julio era transmitida solo por la palabra, su bondad, su carisma, como él quería a sus enemigos como a los suyos, como entró al templo, oró, rezó por ellos. Fue impresionante, me dio un piní y seguí con ellos. Me sentí muy integrado al grupo y fue algo muy emocionante. Y ahora sigo aprendiendo, estoy en mi primer año con ellos y espero seguir compartiendo con ellos mucho más. Muy bien, bueno, linda experiencia, cada uno tiene una vivencia acerca de la espiritualidad del siervo de Dios. Acá vamos a escucharla también. Sí, al Padre Julio aquí en el Paraguay se lo conoce como sacerdote ejemplar para el clero diocesano. Entonces, para nosotros es una figura muy importante, su vida, su espiritualidad aquí en el seminario, sobre todo, ¿verdad?, donde empezamos la etapa inicial, la formación inicial al sacerdocio, y resaltamos su espiritualidad cristocéntrica, que de ahí parte también la vida y sobre todo la espiritualidad que los diocesanos tenemos, que es la de Jesús buen pastor, ¿verdad? Hemos escuchado su vida, los testimonios también de los compañeros, que su entrega es muy importante para la iglesia. Entonces, para nosotros es una figura que nos anima y sobre todo que está camino al altar, ¿verdad? Entonces, para la iglesia que peregrina en el Paraguay es una figura muy importante, porque de esta manera también nos inspira a nosotros y sobre todo a la iglesia en sí, no solamente al clero ni a los seminaristas, sino que a la iglesia en sí, que en Paraguay se está viviendo la vocación universal, ¿verdad?, de todos los cristianos, que es la de la santidad, ¿verdad? Todos estamos llamados a la santidad. Entonces, esto es lo que nos testimonia la vida del Padre Julio. Muy bien, excelente, extraordinario toda la vivencia, las experiencias que cada seminarista tiene a través de la conexión que ellos están teniendo con la espiritualidad del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Y en realidad es un sacerdote que nos inspira a todos, un sacerdote santo, un gran modelo de humildad, de entrega y de servicio por el reino de Dios, que, como decía uno de los seminaristas acá, muchas veces nos entusiasma y también nos emociona, y siempre la historia de los santos nos da ese piní realmente. Cuando vos lees la historia de los santos, realmente te llega ese piní, no podés escaparte de esa emoción, porque la vida de los santos realmente es algo sobrenatural, evidentemente, y uno lee su historia y recibe por reflejo esa santidad, recibe ese influjo sobrenatural de la santidad al conocer la historia de los santos. Y muchas veces te da ganas de llorar, ¿verdad? La emoción es muy grande. Y yo tengo esa experiencia, yo le agradezco a Dios porque estoy acá muy emocionado también para hablar de la vida del siervo de Dios, y yo reconozco que no merezco, ¿verdad?, porque soy un pecador, pero la misericordia de Dios, y se cuenta que el Padre Julio también permite que yo pueda compartir con ustedes, escuchar esta hermosa experiencia, para que yo también pueda recibir esa gracia que ustedes están transmitiendo a través de esa experiencia, y me pueda servir también, y a los que nos están escuchando, que nos pueda servir para ir mejorando nuestra vida cristiana. Y que, como está diciendo acá también el amigo, que todos estamos llamados a la santidad.
Cuando uno habla un poco de eso, parece que es un poco lejano para nosotros, lo que estamos mucho en el mundo, quizás para ustedes sea muy cercano como seminarista y futuro sacerdote, pero para nosotros, la gente del mundo, nos parece así muy distante la santidad. Creemos que es algo muy particular para ciertas y determinadas personas o circunstancias. Sin embargo, el llamado a la santidad es un llamado universal, ¿verdad? Un llamado para todos. Y bueno, y tenemos nosotros, los paraguayos, para mí es una bendición y es un privilegio también, ¿verdad? Tenerle al Padre Julio como modelo de santidad, un santo contemporáneo nuestro, es de nuestro tiempo. Es cierto que hace 82 años que partió al encuentro del reino celestial, pero su vida se siente que está tan presente, ¿verdad? A través de su testimonio, a través de la gente, hay todavía gente que compartieron con él, que siguen con vida, ¿verdad? Y que nos van transmitiendo, y a través de estos libros vamos sintiendo esa gran espiritualidad, que es una gracia que Dios nos deja realmente. Bueno, vamos a seguir escuchándole acá al amigo, creo que es de la diócesis de Villarrica también. Continuando un poco, conversando sobre la vida del Padre Julio, yo creo que, según mi experiencia, después de escuchar y leer también la vida del Padre Julio, creo que es un ejemplo de vida para todos los cristianos, no solamente para los seminaristas ni sacerdotes. ¿Por qué digo esto? Porque leyendo su biografía vemos que desde su niñez él ya venía tendiendo hacia la santidad. Por ejemplo, leí una parte de su vida que decía de cuando era niño él imitaba a su párroco, su homilía. Entonces, pensando un poco sobre mi vida, ¿verdad? A esa edad yo hacía cualquier otra cosa menos rezar o imitar al sacerdote, ¿verdad? Entonces yo creo que desde hasta los niños le podemos hablar sobre el Padre Julio. Así también a nosotros los seminaristas, como ya había mencionado otro compañero, ¿verdad? Su disciplina en el estudio, en la oración, en el compartir, en la convivencia con sus compañeros. Entonces es un ejemplo para nosotros, y mucho más, ¿verdad? También para los sacerdotes, que podemos enriquecer nuestra espiritualidad, nuestra vivencia, nuestro trabajo pastoral, porque yo creo que el Padre Julio en su tiempo ya ha vivido, ya ha realizado ese lema que la Iglesia hoy en día nos propone, que es la sinodalidad, porque como había mencionado el compañero, vemos en la diócesis de Carapeguá muchas obras que él ha realizado conjuntamente con los feligreses, ¿verdad? Con la gente. Entonces, nosotros sabemos que para trabajar conjuntamente en comunión con la gente muchas veces es difícil para mover un grupo de gente, y vemos que el Padre Julio hacía eso, ¿verdad? No, la gente de por sí les nacía ayudarle al Padre Julio, ya sea para la construcción del templo o para cualquier otra obra. Incluso una vez, una experiencia de un sacerdote que había comentado, ¿verdad? Que para la construcción de un templo un señor le había donado la cosecha sería de algodón. Entonces, después de la misa, un domingo, él le dijo a la gente para que se vayan a trabajar, y la gente con mucha alegría, incluso los niños, las señoras, los señores y el país también se fueron a cosechar para vender y recaudar la platita para la construcción del templo. Entonces es algo muy llamativo, porque realmente es difícil mover a la gente, y el país Julio hacía realmente. ¿Y por qué hacía la gente eso? Porque veía en él el testimonio de vida. Por eso es importante, ¿verdad?, vivenciar el Evangelio. Él no solamente se quedaba en lo espiritual o pasando solamente horas rezando, sino que también se preocupaba por la gente, y la gente también se preocupaba por su labor. Por eso es muy importante también para nosotros este modelo de vida, ¿verdad?, de preocuparnos también por lo social, no limitarnos solamente a lo espiritual, ni, como había dicho también el Papa Francisco, no encerrarnos a nuestro escritorio, a nuestra parroquia, ni a la casa parroquial, sino que salir a las periferias a buscar a la gente, como lo hacía el Padre Julio.
Muy bien, estamos con estas experiencias hermosas y quiero agregar algo más a lo que estás diciendo, ¿verdad? Estás hablando de la facilidad que tenía el padre Julio para conquistar a la gente, ¿verdad? Conseguía que la gente aporte, conseguía que se vayan a trabajar con él. Y yo creo que eso se debía fundamentalmente a su santidad. Porque cuando una persona santa se acerca a vos, no podés rechazarle, ¿verdad? Porque sentís algo distinto, algo diferente. Y bueno, ahí nos recordamos de Jesús, nuestro Salvador, cómo él conseguía todo. Cuando se fue en la casa de Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo, que era un cobrador de impuestos multimillonario, por el solo hecho de irse a comer con él en su casa, Zaqueo se rindió ante la santidad de Jesús. Le dijo, voy a devolver 4 veces más lo que perjudiqué, los daños que causé. Y bueno, y esa santidad también el padre Julio evidentemente tenía, porque él también decía que el sacerdote tenía que ser otro Cristo. Y es lo que él sinceramente hizo acá, fue otro Cristo sin ninguna duda. Por eso su memoria sigue motivándonos. Bueno, vamos acá, Iván nos hace la seña de que estamos llegando al final del tiempo permitido para este bloque, y en el siguiente vamos a seguir hablando acá con los seminaristas acerca de esta hermosa experiencia que realmente nos emociona y nos entusiasma a todos. Aquí nos encontramos en nuestra biblioteca Pablo VI y es un ambiente esencial en la formación de los seminaristas, porque acá estudiamos, acá aprendemos tanto el pensamiento humano y así también profundizamos nuestra fe, la filosofía y la teología. Por este lado podemos ver las instalaciones de nuestra Facultad Eclesiástica de Sagrada Teología. Como bien ya habíamos dicho en el programa, la dimensión intelectual es una parte fundamental en la formación de los candidatos al sacerdocio. Estamos aquí en la Facultad Eclesiástica de Sagrada Teología. Este es un pequeño rincón donde tenemos la imagen de la Virgen María Santísima, y también a continuación podemos observar las diferentes clases en donde venimos a formarnos intelectualmente. Están varias secciones, varios cursos, desde el primer año hasta el 7º año, tanto de la etapa discipular como de la etapa configuradora. Así que este es nuestro pequeño recinto donde cada día, de lunes a viernes, venimos a formarnos intelectualmente. Bajo la sombra de tu hechicero y cuabolaños, con mi guitarra fiel melodiosa vengo a cantar, porque tú eres la dueña eterna de mis ensueños, y en mis noches solo en ti pienso, Caazapá. Tus bellos parques donde florecen lirios, jazmines, y tus mujeres tan cariñosas, cual bella flor que me induce a anhelar que yo sea el jardinero, para que un día libar yo pueda el néctar de amor. Tu cuabolaños fuente que hechiza con su frescura mi corazón, como quisiera cantar un día bajo tu hermoso guayabón flor. Y si mañana en la lejanía muera sin verte, Caazapá, sepas igual que a tus bellos parques allá en la tumba lo de adorar. Bajo la sombra de tu hechicero y cuabolaños, con mi guitarra fiel melodiosa vengo a cantar, porque tú eres la dueña eterna de mis ensueños, y en mis noches solo en ti pienso, Caazapá.
Bien, seguimos acá con la experiencia de los seminaristas. Vamos a hablar ahora con Edward. Él es de la diócesis de Carapeguá. Él es medio coterráneo del padre Julio, a pesar de que el padre Julio nació en Cazapá, pero en realidad el florecimiento de la espiritualidad del padre Julio se produjo en la diócesis antes era diócesis de Villarrica, pero ahora es diócesis de Carapeguá, justamente en Urucuy. Entonces vamos a escuchar un poco la experiencia también de Edward. Sí, comparto mucho las expresiones de mis compañeros y también del señor Luis, de que es emocionante conocer la vida del padre Julio César. A mí al menos, ya siendo de la diócesis, ya conocía ciertos aspectos, pero más me iba enriqueciendo al leer el libro referente a su vida, ¿verdad? Especialmente a mí me emocionó mucho leer las cartas de él, estando él en Roma y enviando a sus familiares acá en Paraguay. Él principalmente no se olvidaba de sus raíces, de sus familiares. Y es muy emocionante como él describe la emoción que siente los días previos a lo que viene a ser su ordenación sacerdotal. Y como pedía también a sus familiares, a pesar de que ellos están en Paraguay, que los acompañe con la oración, inclusive al mismo tiempo, con la diferencia de horario que hay entre Paraguay y Roma, y los días previos y posteriores a su ordenación. Es muy emocionante leer esas partes. También puedo intensificar más lo que dijeron los compañeros, especialmente lo que él se centraba mucho en lo que viene a ser la Eucaristía. Como sabemos, es el centro y culmen de toda la vida cristiana, y el amor que él tenía a la Eucaristía es el mayor ejemplo que tenemos todos, ya sea laicos, nosotros seminaristas, especialmente los sacerdotes, ¿verdad? Tener ese centro en la Eucaristía, poder centrarnos en él y entregarnos totalmente tal como lo hacía el padre Julio, pasando horas, rezando, adorando al Señor presente en la Eucaristía. Es algo, podemos decirlo, muy profundo que al menos yo pude percatar de su vida, y algo que nos llama mucho a nosotros para poder también ir, vamos a decirlo, copiando de él ese aspecto que es muy importante para todos. Sinceramente, y gracias a este espacio, ¿verdad?, podemos también llevar más allá lo que viene a ser esta espiritualidad y la vida del padre Julio, porque ahora es el momento donde todos los paraguayos debemos unirnos, ¿verdad?, ir rezando y pidiendo por su pronta beatificación para que pueda llegar a los altares, que es el mayor ejemplo que tenemos nosotros acá en Paraguay. Asimismo, el padre Julio nos inspira santidad y vemos reflejado en su vida, en sus acciones, en su forma de vivir. Y destaco mucho su forma de servir al pueblo de Dios, que en un momento de crisis, de guerra, él estuvo en oración, en constante oración por su pueblo. Y por más que el país había ganado, él se quedó a rezar por los muertos y por los muertos enemigos. Destaco también las cartas que le enviaba a sus familiares de Roma, porque él necesitaba mucha oración y nunca se olvidaba también de su pueblo, de su raíz. Perfecto. Agradezco también el compartir también de los compañeros, cada uno también hablando sobre la vida del padre Julio y también diciendo algunas experiencias particulares también. Quiero enfatizar principalmente un aspecto muy fundamental de la vida del padre Julio, que es justamente en su entrega generosa, esa entrega incansable, y eso se ve reflejada en su servicio a la comunidad, a su ministerio. Y también otro factor que rescato mucho también es justamente su vida de santidad. La gente le ve a él que desprendía santidad, y esto es consecuencia y reflejo de su total unión con Cristo. Y esto nosotros podemos practicar diariamente por medio de la comunión diaria, por medio de la oración, por medio del Santo Rosario, por medio de las pequeñas obras de caridad y demás oraciones que nos nutre y nos acerca y nos eleva más la fe para poder estar más unidos con Cristo Jesús. Y esto es lo que él vivía cada día.
vivía una oración intensa con Cristo, vivía también fervorosamente la misa diaria, como también así hacía la visita constante al Santísimo. Y estos son pequeños aspectos que hacen con que su vida espiritual esté más unida con Cristo, y de este modo él también se entregaba generosamente a su comunidad, a su pueblo, donde él acudía principalmente a los más necesitados de aquella época, y en donde la gente podía ver en él el rostro misericordioso de Cristo, buen pastor. Ese es el aspecto que podemos rescatar y que yo rescato principalmente de su vida, en una entrega generosa y, por decir así, una entrega incansable. Este es el pequeño aspecto también que yo pude rescatar de su vida. Y bueno, estamos acá en el Seminario Mayor del Paraguay, Nuestra Señora de la Asunción, compartiendo esta hermosísima experiencia de nuestros seminaristas, nuestros futuros sacerdotes del Paraguay y del mundo entero, para llevar también este mensaje a través de ellos, el mensaje del reino de Dios, para que nosotros también podamos comprender de que el mejor camino para nosotros y el principal camino es el camino de Dios, camino que un día nos va a llevar al reino celestial. Es lo que el Padre Julio, presbítero Julio César Duarte Ortellado, nos enseñó con sus palabras y con su testimonio de vida. Era un sacerdote que anhelaba ser santo y también anhelaba tener ese encuentro con Dios, estar cara a cara con nuestro Creador, de tal forma de que su vida terrena fue relativamente corta. A los 37 años fue llamado por el Señor para ya compartir su gloria eterna, y en ese corto tiempo, en realidad creo que fue 12 años de sacerdocio, pero esos 12 años de sacerdocio del Padre Julio fue muy fructífero, fue realmente muy fecunda, y nos dejó esta herencia espiritual tan grande que nos motiva a todos y impregna también nuestro ser, especialmente ustedes que son seminaristas, hermosísimos, que estén inspirados en la vida. Eso también es una gran ayuda para que seguro el siervo de Dios también les vea a ustedes y también está rogando por esa vocación espiritual, sacerdotal, por el cual ustedes están optando, ¿verdad? Para que eso llegue también a su fin y sean servidores del Señor a través de este hermoso ministerio del sacerdocio. Bueno, vamos a recorrer un poco las instalaciones del seminario, el patio, vamos a ver por la gente, y con eso vamos a ir concluyendo nuestra programación. Vamos a dar gracias a Dios porque Él nos ha dado una oportunidad. A través de Él estamos acá, y a través de la espiritualidad del Padre Julio también nos encontramos para llevar este mensaje del reino de Dios a mucha gente que nos están viendo y nos están escuchando a través de este canal de televisión. Catalino, si querés expresar algunas palabras en nombre de tus compañeros. Quiero agradecerles por esta visita, por esta entrevista, Luis, a Iván, por darnos este espacio de poder compartir nuestra experiencia, y pedirle a la gente que nos está viendo para que nos acompañe con sus oraciones, porque quiero resaltar lo que dijiste, Luis, al principio, cuando el Padre Julio dijo a su mamá: no es suficiente que seamos sacerdotes, tenemos que llegar a ser sacerdotes santos. Entonces pedirle a la gente que rece para que lleguemos a ser sacerdotes, pero seamos sacerdotes santos para poder realmente vivir también como el Padre Julio, nuestra vida sacerdotal como él vivió, y poder transmitir esta santidad que Cristo nos da. Y muchas gracias, Luis, otra vez por tu presencia acá. Muy bien, damos gracias a Dios
por darnos esta nueva oportunidad para hablar de su reino a través de la vida de su siervo, el presbítero Julio César. Agradecemos a nuestra gran Señora y Protectora, la Santísima Virgen María, que nos cubre con su manto celestial y siempre intercede por nosotros, que somos sus hijos muy queridos. Agradecemos también a nuestro compatriota, el sacerdote, presbítero y siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, que con sus ruegos también hace posible que llevemos adelante esta programación para presentar su vida, y una vida realmente extraordinaria, una vida ejemplar, que es la vida que nos llama a todos, la vida de entrega por el reino de Dios. Si Dios así lo permite, con el auxilio de la Santísima Virgen María y el siervo de Dios, nos encontraremos en un próximo programa.